Tú eres eterno, Señor. Tú eres bueno para siempre, tus misericordias, tu amor es para siempre, Señor. Tu bondad es para siempre, Señor. Gracias, Señor. A ti, Señor, rendimos nuestras vidas y pedimos una vez más, Señor, que estés con nosotros aquí en la exposición de tu bendita y poderosa palabra. Una vez más, seguimos dándote la honra, la gloria y todo el honor que tú te mereces. Escudriña tú nuestros corazones, Señor. Escudriñalos. Tú sabes las intenciones, tú sabes por qué estamos aquí. Si hay alguien aquí cargado, Señor, trabajado, hazlo descansar, Señor. Quita todas esas malezas, Señor, que nos cargan, Señor, que nos impiden, Señor, tener amor a nuestro prójimo y hasta a ti mismo, Señor. Ayúdanos, transfórmanos por medio de la renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente, Señor, que sigamos creciendo y avanzando en el conocimiento de tu gran persona, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre hemos pedido y hemos orado estas cosas y toda su iglesia dice, hermanos, amén. Muy bien, saluda a su hermano. Vamos a comenzar. Seguimos en este poderoso y maravilloso estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 9 y ya usted habrá notado que seguimos al son de trompeta, ¿verdad? Bueno, pues ya estamos entrando a lo que, bueno, en mi país se dice, se están poniendo las cosas de color de hormiga brava, ¿verdad? Y estamos quizás bajando en ese embudo más fino, la parte fina, la parte más seria, ¿verdad? De todo esto. Vamos entrando poco a poco y hoy vamos a ver pues cómo esto sucede. Y antes de entrar en esto, quiero comunicarles a todos, mis queridos hermanos. He estado repasando lo que hemos estudiado y todo. Y como ustedes saben, este libro es un libro que todo el mundo dice que es complicado, y lo es. Hay mucho simbolismo, mucho lenguaje figurado, varias interpretaciones, varias escuelas de pensamiento y todas estas cosas. Pero lo que yo me he dado cuenta a través de los capítulos que hemos estudiado ya, es que este libro no es diferente al resto de los libros de la Escritura. Este libro es igual que cualquier otro libro, aunque tiene un género diferente. El Apocalipsis significa revelación. Está revelando algo, ¿no? Y es lenguaje apocalíptico o revelatorio y usa mucho simbolismo y es un género profético. Todo eso es verdad, pero eso no le quita que el libro es igual que los otros libros. ¿A qué me refiero? La palabra completa, la revelación divina del Señor, está aquí contenida en cada uno de los libros. Este libro, al igual que los otros, nos revela quién es Dios. Nos revela que Dios es un Dios justo, amoroso, misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Nos revela lo que le gusta, lo que no le gusta. Nos revela el Señor Jesucristo como todos los libros de la Biblia. Y desde ese aspecto es que lo tenemos que ver. Y quizás no enfocarnos tanto en estas cosas interpretativas, ¿no? Estos detalles y estas diferentes interpretaciones. Y por eso he tratado de sacar aplicaciones prácticas aún de este libro, que continuaremos haciendo esto, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, no nos intimidemos por el libro. Vamos a verlo como cualquier otro libro que podemos sacar enseñanzas prácticas. Porque les digo, mis hermanos, una cosa es segura: no importa la interpretación que le demos, el Señor va a venir. El Señor Jesucristo va a venir sí y sí. Y lo importante es qué estamos haciendo nosotros en lo que Él viene, ¿no? Nos estamos preparando, estamos haciendo nuestra labor, la labor que nos corresponde en nuestra generación. Eso es lo más importante.
Cómo se interpreta estas cosas no es tan importante, quizás sea interesante, pero para mí realmente no es tan importante. Así que vamos a enfocarnos en este mensaje general del libro, que es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo, el Cordero inmolado, que ya lo vimos, la dignidad de Cristo, que Él es el único digno de desatar estos sellos y venir y hacer juicio a la tierra. Amén, hermanos. Bueno, entonces, como estamos entrando ya a una etapa un poquito más profunda, vamos a dar, como dicen, unas pinceladas o a vuelo de pájaro, un resumen muy rápido de lo que hemos dado hasta ahora, de una manera muy general, ¿ok? Y comenzamos con el capítulo 1, donde Juan tiene esta visión, donde se revela Cristo en esa visión, y hay tres cosas que vimos ahí, que el mismo Señor Jesucristo le dice: escribe lo que has visto, ¿ok? Escribe lo que has visto, escribe las cosas que son y lo que son los que van a ser después de estas. Así que vamos a ver cada una de estas. A ver, ahí está. Entonces, en ese primer capítulo vimos la revelación del Señor. El Señor es el que habla, el que estuvo muerto y ahora está vivo. Es el principio, el fin, el alfa, el omega, etc. Después en los capítulos 2 y 3 vimos las cartas a las 7 iglesias, y esta es la sección que hemos explicado. Estas son las cosas que son. Esas cartas a las 7 iglesias las tenemos que entender desde un punto de vista histórico. 7 iglesias históricas que existieron en esa época, en el tiempo presente de Juan. Y cada una de estas iglesias representa el estado presente de esas iglesias en ese tiempo. Ahora, las cosas que son se desarrollan entonces a través del mensaje que el Señor le da a Juan que escriba a cada una de estas iglesias. Sin embargo, hemos dicho también que es muy saludable para nosotros tomar estas 7 iglesias, estudiarla, leerla, y cada asamblea local, cada iglesia local en cualquier lado de este planeta, en cualquier lugar, debería estudiarlas y ver y compararse con cada una de ellas, a ver qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, ¿verdad? Esto es muy buena información para nosotros como iglesia de tratar de mejorar. Ahí vemos lo que al Señor le gusta y lo que no le gusta, ¿verdad? Claramente, ¿no? Ahora, esas son cosas del tiempo presente. Después, en los capítulos 4 y 5, vemos la visión del futuro, las cosas que serán después de estas, ¿ok? Y ahí también vimos esta magnífica liturgia, este escenario de alabanza, de adoración a Dios que está en el trono. Recuerden que esta visión que tiene Juan es, digamos, arrebatado. El Señor le dice: sube acá, ¿verdad? Sube acá. Y esta visión que tiene Juan es del trono celestial, que se ha reunido, ¿verdad? Como así como en Job, que dice el día que los hijos de Dios tenían que reunirse con el Señor, que el Señor los llamó. Pues es algo parecido. Es algo donde el Señor llama, Él está en el trono, porque van a hacer juicio. Van a hacer juicio. Se va a decretar una sentencia, un juicio, y aún así no se limita solo al aspecto legal, ¿verdad? No es un procedimiento tan formal, sino empieza una alabanza tremenda por todos lados. Y esto lo vimos en muchos detalles. Y dijimos que donde está Dios sentado, en la presencia de Dios, hay que postrarse y alabar sí y sí. Y eso es lo que vemos haciendo a los 24 ancianos, los seres vivientes, ¿verdad? Los mártires que están ahí. Es una liturgia, una adoración tremenda que nos sirve a nosotros una vez más de ejemplo de cómo debemos de venir a la iglesia, con qué corazones venimos a la iglesia. Venimos a alabar al Señor, venimos a servirle, venimos a postrarnos ante Él. Así es que debemos venir, ¿verdad? Y debemos de aprender de esta escena, ¿ok? Bueno, entonces, en esta parte ya hemos dado varias interpretaciones aquí. Hay una escuela de pensamiento que dice que este juicio ya ocurrió en la guerra judeo-romana, que tanto ya hemos explicado. Duró 7 años, se destruyó el templo,
¿verdad? Y no hay templo, hasta hoy en día no hay templo, ¿verdad? Se acabaron los sacrificios, se acabaron los rituales, todo eso se acabó, ¿verdad? Y muchos aparean todos estos eventos con ese evento en la historia. Y hemos dicho que aún así, ¿verdad? Esta es mi interpretación, esto no anula que va a haber un evento en el futuro. Les voy a explicar por qué, hermanos, a medida que vamos a desarrollar este mensaje. Va a haber un evento final de los tiempos que le vamos a llamar la Gran Tribulación. Para algunos ya esta Gran Tribulación sucedió en este primer siglo, como expliqué, ¿no? Bueno, aquí tenemos la adoración celestial, ya la vimos, la explicamos. Después pasamos a los sellos que fueron abiertos por el Cordero digno, el único digno de abrir los sellos es el Cordero, ¿no? Y ahí aparecen 4 caballos que identificamos con sus jinetes. Pues de nuevo una interpretación es juicio inmediato contra Israel en esta guerra, ¿verdad? Y mi opinión es que también vendrá un juicio futuro, esta vez contra la humanidad completa, y vamos a ver por qué. Es la revelación de la ira de Dios que nos habla Romanos capítulo 2, ¿no? Después seguimos con los sellos. Vinieron 3 sellos diferentes a los primeros 4. El quinto sello, cuando se abre, lo que Juan ve son los mártires que habían muerto a causa del evangelio, como ya vimos, clamando al Señor por justicia, no por venganza. Es importante que distingamos esto, ¿okay? Ellos claman por justicia y después viene el sexto sello y ahí comienza el juicio de Dios. Ahí es que comienza entonces a desarrollarse lo que va a suceder, ¿no? Muy bien. Ahora, este lenguaje que se utiliza aquí en el sexto sello, por ejemplo, dice, hubo un gran terremoto, eso yo lo tomo literal, pero dice, el sol se volvió negro como tela de crin y la luna entera se volvió sangre, las estrellas se cayeron del cielo, etcétera, etcétera. Ese lenguaje lo vemos en la Escritura. En el Antiguo Testamento, cada vez que el Señor decretaba un juicio contra una nación. Aquí les voy a dar los pasajes específicos y contra qué nación. Yo les voy a recomendar que usted estudie estos pasajes y vea que el lenguaje que hay ahí es similar al lenguaje del capítulo 6. Muy, muy parecido. El sol y las estrellas oscureciéndose y todas estas cosas, ¿no? Tenemos a Edom ahí en Isaías 34, Babilonia en Isaías 13, juicio contra estas naciones, contra Egipto en Ezequiel 32, lenguaje muy, muy similar, ¿no? Contra el reino del norte, el reino de Israel, después que se divide el reino, los asirios, el Señor utilizó a Siria para juzgar a Israel, Amós capítulo 8, usted vaya ahí y no tome lo que yo le estoy diciendo por fe, ¿verdad? Estúdielo y compruébelo, ¿okay? Sean buenos bereanos, ¿verdad? Comprueben en las Escrituras. Esto le va a ayudar a entender lo que está sucediendo aquí en Apocalipsis, ¿no? Entonces, claro, podemos decir entonces que este lenguaje lo podemos utilizar para un juicio que Dios está decretando contra Israel en ese tiempo que sucedió, ¿verdad? Y Israel, Jerusalén fue destruida, la nación fue arrasada completamente, una cosa terrible. Como he explicado anteriormente, nosotros no sabemos mucho de esta guerra. Pero si usted lee, yo no lo he leído, pero si a usted le interesa, hay un libro que se escribió en ese tiempo por Flavio Josefo, que era un general judío, capturado por los romanos, y ahí se las inventó él para que los romanos no lo dejaran libre, y él le servía a los romanos, y él contó todas estas historias. De hecho, Flavio Josefo en un momento se hizo partidario de Roma y les rogaba a los judíos que se rindieran, que no resistieran esto. Y hay un libro que cuenta unos detalles tremendos que los que lo han leído dicen que son muy paralelos a lo que dice Apocalipsis. Así que sí tenemos que considerar esa posibilidad. Yo no la descarto, ¿verdad? Ahora, así que juicio contra una nación. Ahora bien, esta es la parte que yo añado, ¿verdad? Yo no lo dejo ahí.
porque no me hace lógica. Vamos a pensar un poquito, hermanos. Si todo esto sucedió en el primer siglo, como dije, no lo descarto, entonces, ¿qué es lo que queda? Lo único que queda, lo único es la segunda venida de Cristo, ¿no es así? Porque todo eso sucedió hasta el capítulo 19, después nos va a hablar Apocalipsis de la segunda venida del Señor. ¿Y usted cree que el mundo va a seguir así porque sí, y de momento como ladrón en la noche el Señor va a venir? Sin ninguna señal, sin ningún juicio, sin ningún tipo de advertencia. No es lo que vemos en la Escritura. Porque cada vez que el Señor va a hacer juicio, vienen advertencias, vienen señales. Aún contra todas estas naciones que tenemos aquí, envió profetas. Porque el Señor no quiere que nadie perezca. El Señor da oportunidad para que se arrepientan. Como ya vimos aquí a estos hombres que le dio 5 meses para que se arrepintieran. Y vamos a ver hoy que no se arrepintieron, lamentablemente, ¿verdad? Así que yo no puedo pensar, según lo que veo en la Escritura primero, y mi lógica, ¿verdad?, que conociendo lo que conozco de Dios, todo va a seguir igual, ¿verdad? El mundo va a seguir y de momento el Señor un día, una hora, un mes, un año, como vamos a ver hoy, ¡pum!, se aparece y se acabó. No, tiene que haber juicio, tiene que haber señal. El Señor nos va a advertir y nos va a advertir por medio de juicios, señales, plagas, calamidades. Para mí eso es el patrón que yo veo en la Escritura. Y por eso es que yo le añado esto. O sea, no termina con lo que sucedió ahí en el primer siglo, ¿no? Bueno, después vimos los famosos 144,000 sellados, una vez más. Las personas que creen que esto sucedió ya, ¿verdad?, en el primer siglo. Este número es simbólico y representa el pueblo de Dios que fue sellado y escapó de esta invasión romana, ¿verdad? Y hay un detalle interesante que descubrí, que estas personas utilizan esta ecuación, digamos, que los 144,000 son 12 tribus de Israel, que representa a Israel, ¿verdad?, con los 12 apóstoles, los judíos mesiánicos, por 1,000. Si usted hace esa multiplicación, le da 144,000. Ahora, note usted que el número 1,000 es mucho mayor que el número 12, ¿no? Eso quiere decir que el número 1,000 representa a los gentiles. Y es cierto que había muchísimos más gentiles en esa época que judíos creyentes, ¿verdad? Gentiles creyentes que judíos creyentes. Y ellos creen que pues el Señor les reveló que venía una invasión y estas personas escaparon. Y hay detalles en el libro de Flavio Josefo que eso fue así. Si usted lee Mateo 24, cuando el Señor está hablando de la destrucción del templo, uno de los temas, dice a esas personas que están ahí, cuando vean esto, los que están en Judea, huyan a las montañas. Huyan a las montañas. Entonces podemos sí relacionarlo con esto. Esa es una interpretación. ¿Okay? Así que estas personas dicen que fue un número simbólico, una gran multitud de personas que huyeron en ese tiempo. La otra interpretación es literal. Yo tomo más esta interpretación, que son judíos sellados, pero estas personas dicen, ya la iglesia no está ahí. La iglesia ha sido arrebatada, estamos en el tiempo de la gran tribulación, esto es solamente para Israel. Yo no me apego a esa interpretación, ¿verdad? Por lo que veo en la Escritura, esto lo vamos a ir dando más detenidamente a medida que nos vayamos entrando más en los capítulos posteriores, ¿no? Para mí es un número literal de judíos, sí, durante la gran tribulación, pero la iglesia va a estar presente. ¿A qué me refiero? Ya dije que el Señor iba a traer juicio, pero la nación en este caso es la humanidad completa, la tierra completa. Viene el juicio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque estamos en el nuevo pacto. Ya el misterio fue revelado. Los gentiles son coherederos del pueblo de Dios. Cualquiera que quiera venir a Cristo, ¿verdad?, puede venir a Cristo. Judío, gentil, no importa. No importa. Entonces, por consecuencias, las personas que no se arrepientan, ¿ok?, van a pasar por el juicio. Ahí va a estar creyentes, no creyentes, ¿no? Entonces, esta es mi interpretación de este número.
Israel tiene un papel, digamos, importante que desempeñar en el plan profético de Dios. No estoy diciendo que es el reloj profético ni nada de eso, pero sí Israel, por lo que yo veo en la Escritura y el patrón que vemos desde el Antiguo Testamento, Israel va a desempeñar un papel importante en estos tiempos finales, y ahí van a haber judíos y va a haber una guerra contra Israel. A mí no me cabe la menor duda. Ya eso lo vemos, ¿verdad? Los judíos son el pueblo más odiado de todo el planeta, ¿ok? Y yo sé, según veo aquí en la Escritura, que va a venir una guerra contra Israel, y aquí es que vienen estas personas, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos cuando entremos ahí. Después vimos las trompetas en los capítulos 8 y 9. Las primeras 4 se relacionan con las plagas de Egipto, si usted se acuerda. Granizo, el mar se convirtió en sangre, aguas amargas, oscuridad. Todos estos fueron plagas. Después viene la quinta trompeta y aquí aparecen las famosas langostas, ¿verdad? Que atormentan a estos hombres. No los matan, los atormentan, recuerden que hay 5 meses. Y la pregunta que hicimos, bueno, ¿son demonios o son ejércitos? Otra pregunta que nos hacemos, ¿no? Ahora, sabemos que estos salen del pozo del abismo. Se le da la llave a Satanás para que hable este pozo, que es un lugar, una prisión, que ya la Escritura nos habla, también en Pedro nos habla ahí, ¿verdad? En Judas, que hay demonios que están en los sueltan y vienen a hacer este juicio. Juan ve una estrella que cae del cielo, que se la atribuimos a Satanás, ¿ok? Y una interpretación es que el lenguaje es simbólico para representar a demonios que son soltados de su prisión, ¿ok? Y hemos dicho siempre, y lo sigo manteniendo, que el mundo natural es un reflejo del mundo espiritual. Todo esto es espiritual. Y sí van a soltar demonios. No me cabe la menor duda a mí, mis queridos hermanos. La pregunta es si son demonios nada más o estos demonios van a influenciar el mundo natural, que es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esta guerra del primer siglo, como dije, que fue terrible, pues yo creo que hubo demonios que influenciaron a las legiones romanas, porque lo que hicieron cuando invadieron, de hecho, venían desde Galilea, arrasando desde Galilea, arrasando con todo lo que encontraban, y finalmente llegan a Jerusalén, y lo que cuenta Flavio Josefo es terrible, ¿okay? Violaban a las mujeres, en fin, era una cosa terrible. Entonces, hay influencia demoníaca, pero sobre seres humanos. Esa es la manera que yo veo esta interpretación, ¿no? Y en una guerra futura contra Israel, igual, ¿verdad? Bueno, hasta ahí nos quedamos y vamos entonces a la sexta trompeta. Tenemos entonces que ya hay demonios que han sido soltados, están influenciando a ejércitos de hombres y está ocurriendo todas estas cosas. Pero en la quinta trompeta vimos algo interesante, y es que esta trompeta, estos demonios no mataban a los hombres, sino los atormentaban por 5 meses. Y habíamos concluido, si se acuerda, que era para que se arrepintieran. ¿Ok? Así que, ¿qué sucede en la sexta trompeta? Pues vamos a ver. Aquí empiezan sus notas. Lo primero que sucede es que Juan escucha una voz. Y la razón por la cual le puse esta nota aquí es para que se den cuenta de la precisión del lugar de donde proviene la voz, ¿verdad? Sale del altar de oro que está delante del trono de Dios. Es una descripción específica de un altar. Ahora, si yo les pregunto cuál es ese altar, ¿quién me dice? A ver, ¿alguien sabe cuál es ese altar? Ya lo hemos visto varias veces. Si no estudia, hermano, usted no va a crecer, ¿ok? Si usted no estudia estas cosas, usted no va a crecer. Así que yo les voy a pedir, hermanos, que estudien, prepárense, ¿ok? Así como nos preparamos para
no sé, para ir a trabajar, así como nos preparamos para hacer alguna labor en el mundo, ¿por qué no nos podemos preparar para venir a escuchar la palabra de Dios, hermano? Ese es el altar del incienso, hermano, el mismo altar que ya hemos visto tantas veces. ¿Okay? El altar que Juan vio delante del trono, ahí en el capítulo 6, en el capítulo 8, donde se encendía, se quemaba el incienso que representan las oraciones del pueblo, ¿verdad? De estos mártires, ¿verdad? Ese es el mismo altar. Ese altar en el tabernáculo o en el templo había un lugar santo y un lugar santísimo, y en el lugar santo estaba el altar del incensario. Y estaba precisamente frente al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando se quemaba el incienso ahí, pues el olor grato del incienso pues permeaba sobre el lugar santo y el lugar santísimo también. Y se encendía 2 veces al día porque nunca podía dejar de que ese olor faltara ahí, ¿no? Entonces, de ese altar proviene la voz. ¿Qué nos dice esto entonces? Aquí está. La conclusión es que esta sexta trompeta es también una respuesta divina a las oraciones de los santos. Si usted se acuerda, ya habíamos visto esto, donde el incienso, el humo que sale de ese altar, sube al trono de Dios, está frente al trono de Dios el altar, ¿verdad? Y sube, y son oraciones que llegan a ese trono. Bueno, pues la voz sale de ahí, ¿verdad? De ese lugar. Entonces, es una respuesta a las oraciones de estos mártires que claman por justicia, como expliqué. Y una vez más podemos aprender algo aquí que ya aprendimos anteriormente cuando vimos esto por primera vez. La oración insistente, mis queridos hermanos, insistentes, ¿okay? Produce resultados, pero siempre conforme al tiempo y la voluntad de Dios. Es una cosa que es un poquito difícil de explicar. Bueno, si Dios ya tiene su tiempo para hacer las cosas y tiene su voluntad, ¿por qué tenemos que estar insistiendo tanto en la oración? Porque Dios quiere que insistamos. Porque Dios quiere que insistamos. Es una manera de nosotros comunicarnos con Dios, de abrir nuestros corazones a Dios y decir, ¿hasta cuándo? Esto es lo que está sucediendo aquí, mis queridos hermanos. Estos mártires que murieron por causa del evangelio están viendo a sus hermanos también siendo martirizados durante este tiempo, ¿ok? Y están clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Ok? Y a pesar de que el Señor en su soberanía sabe cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Tiene su tiempo perfecto, nosotros insistimos. Tenemos el famoso ejemplo de la viuda insistente, que el mismo Señor Jesucristo nos dice, sean como la viuda insistente. Pues si el Señor Jesucristo dice eso, pues vamos a ser como la viuda insistente. Amén. Vamos a seguir insistiendo. Y aquí una vez más, hermanos, se vale preguntar al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a sostener esta carga? ¿Hasta cuándo? Póngale usted la descripción que sea. Y siga insistiéndole al Señor, que suba esa oración a su trono y el Señor en su momento actuará. No dejemos de orar. Amén, hermanos. Ok. Bueno, y el versículo 14, aquí viene un mandato, dice, bueno, empezando desde el 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar del oro delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta, al mismo ángel que sonó la trompeta, ¿no? Dice, suelta a los 4 ángeles detenidos junto al gran río Éufrates, ¿no? Bueno, pues hay un mandato aquí al mismo ángel que sonó la trompeta, pues ya esto nos deja entender que es un ángel santo, un ángel bueno, un ángel dedicado al servicio al Señor, no es un ángel caído, ¿verdad? Como aquel, digamos, que abrió el pozo. Y estos 4 ángeles, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, pues vamos a ver. Pues ya podemos deducir claramente que son demonios, ¿ok? ¿Por qué? Porque están atados. Usted lo ve ahí, ¿verdad? Dice, suéltalos.
¿ok? Y la Escritura nunca nos dice que ángeles atados son los ángeles fieles a Dios. Los ángeles fieles a Dios son mensajeros, hacen el trabajo de Dios. De hecho, nos ministran a nosotros, dice la Escritura. Entonces, por el mero hecho de estar atados, pues son demonios. Creo que eso está claro, ¿no? Los ángeles atados siempre se describen como caídos. Ahí lo vemos en segunda de Pedro, en Lucas 8 también, ¿verdad? Esto es cuando el Señor se encuentra con ese endemoniado en Gadara y los demonios le dicen: ay, hijo del Altísimo, ya viniste a atormentarnos y a tirarnos al abismo antes de tiempo. Y el Señor los echa a los cerdos, ¿verdad? Entonces, esos son ángeles caídos, ¿no? Ahora, aquí viene un retrato, como le expliqué al principio. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos aprender aquí? Bueno, podemos aprender que Dios es soberano, soberano sobre todas las cosas. Una vez más, ya esto lo habíamos visto, pero aquí se manifiesta una vez más, ¿verdad? Dios utiliza a todos sus seres creados, demonios, ángeles, hombres, burros, animales, lo que quiera, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos. Eso es lo que vemos aquí. Los demonios están sujetos al Señor. Siempre han estado sujetos y solamente se les permite hacer lo que el Señor les permite hacer. ¿Okay? Y aquí lo vemos muy, muy claramente, ¿no? Así que antes de que le echemos la culpa al diablo en todas las cosas, hermanos, como acostumbramos a hacer, ¿verdad? El diablo aquello, el diablo aquello, el diablo esto. Entendamos este principio, ¿ok? Que ningún demonio, incluyendo al príncipe de los demonios, ¿okay?, no puede actuar como le dé la gana. Absolutamente no. Dios limita sus acciones y las establece según su voluntad y propósitos. ¿Dónde vemos esto en la Escritura claramente? ¿En qué libro del Antiguo Testamento? En el libro de Job, exactamente. En el libro de Job. Ok, puedes quitarle todo lo que tienes, pero no lo mates. Ah, está bien. Entonces, cuando falla la estrategia de Satanás, lo que pasa es que no me dejas tocarlo. Déjame tocarlo. Está bien, lo puedes tocar, pero no lo puedes matar. Y Satanás tiene que obedecer al pie de la letra. Bueno, entonces, una vez más, hermanos, pensemos bien cuando queramos inmediatamente apuntar al diablo, ¿verdad? Que el diablo me está atacando, que el diablo hizo esto, que el diablo aquello. Pues piense que el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Eso es lo primero que tenemos que pensar. Entonces, con este principio, lo que tenemos que hacer es, bueno, ¿por qué me siento cargado? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? Analice su vida, cómo está viviendo. Escudriñe usted mismo su corazón, a ver si hay ahí camino de perversidad, como dice la Escritura. Algo que está haciendo que no debe estar haciendo, rencor, orgullo, no sé qué cosa, otras cosas, ¿verdad? Y si no lo hay, si usted está convencido, eso es entre usted y Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor o lo está disciplinando usted porque hace falta, no disciplina, perdón, está probando su fe porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Para qué? Para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Así que es una o la otra. Y puede utilizar al diablo para tentarnos porque quiere que nosotros pasemos por esas pruebas para que crezcamos más en nuestra fe y nos mantengamos firmes. Las pruebas producen paciencia. Y claro, puede utilizar al diablo. Pero lo primerito que tenemos que hacer es analizarnos nosotros mismos, nuestros corazones. ¿Okay? Porque tendemos siempre a culpar al diablo de todo, ¿no? Pero aquí vemos que el diablo no puede hacer nada si el Señor no se lo permite. Bueno, y este río, el Éufrates, y muy interesante que ese río, si usted va a Génesis 15, 18, el Señor le dice a Abraham cuando le promete la tierra y le da las fronteras, el río Éufrates era la frontera en el este. Hasta ahí va a llegar la tierra prometida. Claro, nunca llegaron ahí, nunca poseyeron ni hasta hoy en día, ¿verdad? Ahí está Irak, ahí está Jordania, ¿ok? Y no, o sea, esto ya no, pues no lo van a poseer, ¿verdad?
Pero hasta ahí llegaba la tierra prometida, hasta el este, ¿no? Y si vemos en la Escritura, todos los enemigos de Israel, absolutamente todos, han estado al este del Éufrates. Asiria está en la región de Mesopotamia. Persia, que es Irán hoy en día. Ahora, Persia es interesante porque Persia no fue enemigo de Israel en esos tiempos, al contrario. El Señor los utilizó a ellos, a Ciro y Artajerjes, para hacer el decreto de que podían volver. Y Persia financió la construcción del muro, del templo, de la ciudad. Pero hoy en día, Irán, que es Persia, es el enemigo número uno de Israel. El número uno. Si lo dejaran suelto, Irán destruiría a Israel en un día, ¿verdad? Desencadenarían una guerra tremenda contra ellos. Claro, no van a prevalecer, ¿verdad? Pero eso es lo que encontramos hoy en día. Y por supuesto, Babilonia, que es Irak, al este. Todos están al este. ¿Y dónde están estos 4 demonios? Al este. Al este del Éufrates, ¿no? Lo otro que podemos encontrar, que el imperio romano en esa época, hasta ahí llegaba también. Hasta ahí, hasta el Éufrates. Después de ahí tenían enemigos ellos. Y cuentan, ¿verdad?, que había legiones romanas estacionadas ahí, a un lado del río, protegiendo esa frontera, pero que participaron esas legiones en la guerra judeo-romanas, que las utilizó el emperador Vespasiano para arrasar con Jerusalén. Así que ahí podemos ver otra relación. Ahora, el versículo 15, preste mucha atención. Dice que fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para, dice aquí, la hora, día, mes y año, para que mataran a los hombres, a una tercera parte de los hombres. Fíjese bien, hora, día, mes y año. Nosotros lo decimos al revés, ¿verdad? Año, mes, hora y día. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Pues que nada ocurre fuera del tiempo de Dios. Hay un año, hay un mes, hay un día y hay una hora, ¿okay?, que va a venir el Señor Jesucristo. Y el Señor ya lo tiene preparado, Él lo sabe, nadie sabe, nosotros aquí ni el día ni la hora. El mismo Señor dice ni el día ni la hora. Pues hay un día y hay una hora. Y si hay un día y una hora, hay un mes y hay un año, ¿no? Entonces, tiempo perfecto, tiempo calculado, ¿verdad?, en la soberanía de Dios. Bueno, entonces Dios determina el cumplimiento de los tiempos, ¿ok? Eso es una conclusión que podemos claramente llegar aquí. Dios determina cosas, quizás no lo determine todo exactamente, ¿verdad? El hombre tiene libre albedrío, tiene libertad, pero hay cosas que Dios determina. En Isaías 55, cuando dice, mi palabra no regresa vacía, que es un versículo muy malamente interpretado, ¿ok? El Señor lo explica ahí mismo. Dice, mi palabra cuando yo la envíe, con los propósitos que yo la envíe, eso se va a hacer. Lo que yo diga se va a hacer. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En este mes, en este año, en este día, en esta hora, esto va a suceder. Eso fue predeterminado por el Señor. Y nada va a impedir que eso suceda, ¿ok? Lo hizo también en la primera venida del Mesías. Lo vemos en Gálatas 4:4, cuando Pablo dice, en el cumplimiento del tiempo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de revelación de los misterios en ese primer siglo? Misterios del Evangelio, misterios de la iglesia, o Cristo como la cabeza de la iglesia, misterio que los gentiles son coherederos, varios misterios, ¿ok?, que se revelaron ahí. Y Pablo dice, esto pasó en el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y hay otro tiempo que Pablo habla en Romanos que dice que cuando termine la era de los gentiles, cualquiera que sea la interpretación, todo Israel será salvo. Es decir, Israel va a reconocer a Cristo como su Mesías. Entonces,
ya vemos que el Señor tiene sus tiempos predeterminados. Él sabe cuándo va a venir, al día, la fecha, la hora, hasta el segundo, hermanos, hasta el segundo, ¿no? Así que aquí hay una conclusión que podemos generalizar esto, ¿verdad? La historia humana, desde el punto de vista de Dios, piensen, esto es desde el punto de vista de Dios, no es más que profecía cumplida. Porque Dios lo sabe, Dios sabe todo lo que va a suceder, Él es omnisciente y muchas cosas las determina Él mismo, que van a suceder un día, un mes, un año, una hora. Así que todo lo que sucede en la historia podemos ver en cierto grado que es profecía. Para Dios es profecía cumplida. ¿Okay? Y por el otro lado, la profecía, ¿verdad?, que todavía no se ha cumplido, es historia que se va a cumplir, ¿verdad? Historia que está por cumplirse. Lo que falta de la profecía es simplemente la historia humana y cómo se va a desarrollar y cómo se va a cumplir. ¿Okay? Así que esto es una conclusión que podemos llegar de aquí. Hora, día, mes y año, ¿no? Ahora, dice una tercera parte de los hombres no arrepentidos. Para contestar la pregunta de la hermana Mirna, tenemos que ir atrás entonces a la quinta trompeta, donde habían hombres atormentados por 5 meses, que habíamos concluido que el objetivo era que se arrepintieran, ¿no? Pero ha llegado la sexta trompeta, se le dio el tiempo necesario, porque Dios es paciente, Dios no quiere que nadie perezca, Dios da oportunidad. ¿Okay? Una cosa que oí hace varios años que me gustó es como una generalización, ¿verdad?, del carácter de Dios, que Dios va a hacer todo lo posible que Él pueda para que te salves. ¿Okay? Todo lo posible. Pero vemos que estos hombres pues no se arrepintieron. Entonces, pues le llegó el juicio aquí. Ahora, ahí está en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Otra conclusión que podemos llegar aquí. Estas son las cosas que podemos sacar, hermanos. ¿Okay? Asimismo, como a estos hombres le llegó el tiempo, a cada ser humano le llega el tiempo. Porque nos dice Hebreos capítulo 9 que al hombre se le ha determinado, se le ha asignado un tiempo para vivir y después juicio. Juicio. Eso nos tocará a todos nosotros, hermanos. Por eso es bien importante que vayamos interiorizando estas cosas, porque hay urgencia, hermanos. Podemos decir, bueno, si yo estoy en Cristo, pues yo estoy bien. Bueno, está bien. ¿Y qué de los demás seres humanos que no están en Cristo? La evangelización, como dijo, creo que fue mi querido hermano Juan, es un ministerio de amor, hermanos. Es un ministerio de amor por las almas. Y cuando yo miro estas cosas, digo, wow, yo no quiero que nadie pase por esto. Esto nos da un sentido de urgencia de predicarle a Cristo a los más posibles. ¿Okay? Entonces, que nos lleva a nosotros a analizar esto y a decir, tenemos entonces que aprovechar el tiempo, porque los tiempos se acortan. Estos juicios van a venir, hermanos. Independientemente si dice, no, ya esto sucedió, como dije, estoy convencido que va a suceder y a mayor grado, ¿okay? Y creo que podemos ver el patrón en la Escritura de todo esto y lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver al final, hermanos. ¿Okay? Entonces, tenemos que analizar no solamente, bueno, qué significa esto, aquello, lo otro, no, olvídese de eso. Vamos a ver qué es lo que el Señor está haciendo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Y para mí es urgencia de predicar el Evangelio a lo más posible. De invitar a personas a la iglesia para que oigan la palabra, que tengan la oportunidad de oírla y escucharla. ¿Okay? Esa es nuestra función, hermanos. ¿Y cómo aprovechamos el tiempo? Pues aquí se los puse, ¿verdad? Tenemos que estar amando a Dios y amando a nuestro prójimo al mayor grado posible, porque la mejor demostración de amor que le podemos dar a nuestro prójimo es predicarles a Cristo. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree que esa es la mayor demostración de amor?
que le podemos dar a una persona que no ha recibido a Cristo. Pues hay que aprovechar el tiempo haciendo estas cosas al mayor grado posible. ¿Ok? Bueno, entonces los versículos 16 al 19, una vez más, varias interpretaciones. ¿Ok? Vamos a ver lo que sucede aquí. Después que desatan estos 4 ángeles y dice que habían sido preparados para ese tiempo específico, ¿verdad? Esa hora, ese día, ese mes, ese año. Juan dice algo interesante, dice, y el número de ejército de caballos era 200 millones, yo oí el número. Ahí empieza el versículo 16. Ahora, aquí hay varias interpretaciones, ¿verdad? Recuerden que son 4 demonios. Ahora, pero Juan, después de eso, oye ese número. Y algunos dicen, bueno, pues son demonios, ¿ok? 200 millones de demonios, que los hay, les digo que los hay, ¿ok? Satanás no puede estar en todas partes, mis queridos hermanos. Tiene cientos de millones de demonios a su cargo, ¿no? Y bajo su mando. Ahora, como ya hemos dicho que lo que ocurre en el mundo espiritual se refleja en lo natural, pues vamos a ver, ¿verdad? Mi opinión aquí es que hay un enorme ejército de hombres, pero que van a ser influenciados por demonios para matar a esta tercera parte de los hombres. ¿Okay? Esa es mi opinión, así lo veo yo. Una influencia demoníaca sobre los hombres. ¿Okay? Interesante también, que hecho histórico, que se estima que una tercera parte de las personas, de los judíos que fueron arrasados por los romanos ahí en esa guerra judeo-romana, murió. Yo no he leído el libro de Flavio Josefo, no puedo comentar, pero eso es lo que comentan ellos, ¿no? Pero aún así, hermanos, como he dicho, esto no anula el hecho de que esto va a ocurrir a mayor grado en el futuro. Si Dios ha hecho juicio contra naciones a través de la historia, ahora viene el juicio final contra toda la tierra, porque ya toda la tierra, ¿okay?, está bajo el nuevo pacto. Ya no es solamente un pueblo. ¿Okay? Si usted ve el patrón de las Sagradas Escrituras, bueno, voy a hacer juicio contra Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia se le pasó la mano cuando conquistó a Israel. Son naciones específicas y era todo relacionado con Israel, con el pueblo escogido de Dios. Pero ¿quién es el Israel? ¿Quién es el pueblo de Dios escogido hoy en día? ¿Quién es? Todos los que estamos en Cristo. Dios tiene un solo pueblo. De 2 pueblos hizo uno. Hay una sola iglesia, un solo pastor. Pues si el Señor va a decretar juicio contra aquellas personas que están contra su pueblo, pues es contra toda la tierra, ¿no es así? Y así lo veo yo. Así lo veo yo, ¿no? Ahora, la otra interpretación aquí es que pues son demonios, 200 millones de demonios que están bajo el mando de estos 4, ¿no? Que son, una vez más, utilizados por Dios para ejecutar su juicio, ¿verdad?, a los hombres que lo han rechazado. Ahora, no crea usted que esto es un rechazo humilde, ¿no? Vamos a ver lo que estaban haciendo estos hombres, ¿verdad? Y vamos a ver varios ejemplos también de patrones en el pasado, ¿no? De juicio decretado por Dios y qué estaban haciendo estos hombres cuando Dios decretó su juicio. Ahora, yo quiero que nos imaginemos algo, si me permite un momentito. Si son demonios, solo demonios, o sea, no es un ejército militar influenciados por demonios, esto es terrible, porque lo que sucedería en realidad es que estos demonios tendrían una influencia en la humanidad completa, al grado de que se formaría un caos tremendo en el mundo y se matarían los unos a los otros. No digo que no puede suceder, ¿verdad? Pero esto sería para mí algo inconcebible, ¿verdad? Que los hombres de momento, bajo la influencia demoníaca, empiecen a hacer cosas y no tengan piedad de su prójimo. Puede suceder, hermanos, ¿ok?
pero no tomo esta interpretación. Así que si son demonios, usted se puede imaginar el desorden, la calamidad, el desastre que va a ocurrir. Usted ve esas películas a veces que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que se matan los unos a los otros y es un desorden, ¿verdad? No es tanto una guerra militar. De hecho, eso fue lo que sucedió tanto cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén. Lo cuenta en la misma escritura. Las madres se comían a los hijos porque no había comida, se mataban los unos a los otros porque no había comida. Aquel tiene comida, te mato, dame la comida. Eso puede suceder. También sucedió, lo cuenta Flavio Josefo, cuando Tito, el hijo del emperador Vespasiano, sitió a Jerusalén. ¿Y usted sabe por cuánto tiempo la sitió? 5 meses. Por 5 meses. ¿Y qué dice aquí? 5 meses. O sea, hay bastante relación en estas cosas. Entonces, ahí dentro de Jerusalén, como nadie podía salir, nadie podía entrar, se formó un desorden. Y usted, de hecho, las personas que, digamos, enseñan esta cosa de sobrevivir, ¿verdad? Que hay que estar preparado para los desastres. Una de las cosas que enseñan es, primero, que te armes, que tengas un arma, ¿ok? Y que no le publiques a nadie lo que tienes. Porque si alguien se entera que tú tienes y él no, y hay hambre, ¿verdad? Y hay desesperación, ahí el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces puede ser esto también, ¿no? Y versículo 17 es interesante también porque Juan describe lo que vio, dice, y en la visión vi, en esta visión de 200 millones, vi. O sea, él está describiendo lo que vio. Yo quiero que entendamos esto. Es una descripción literal de lo que vio, pero, como hemos dicho ya, utilizando el vocabulario que él tiene a su disposición para describir esto lo mejor que él puede. Claro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue algo literal. Él miró y vio eso. ¿Y qué describe aquí? Describe caballos que tenían corazas de fuego, fíjese, de jacinto, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. De su boca salía fuego, humo y azufre. Eso fue lo que él vio. Y en realidad, pues, esto se presta a mucha especulación, ¿verdad? Bueno, pues, a lo mejor significa esto. Algunos lo asocian con cosas militares, armamentos militares. Otros dicen, no, estos son demonios. Así se ven los demonios, ¿verdad? Puede ser. Así que si se toma 100% literal, pues así son los demonios. Tienen que ser demonios, no son hombres. No son hombres, ¿ok? Yo no lo tomo 100% literal en este caso, ¿no? Pero lo que una vez quiero que enfaticemos no es tanto en esta cosa, ¿ok? Estas cosas se las doy como detalles interesantes, pero lo que quiero que veamos es el poder destructor que es capaz este ejército, sea de demonios o sea de hombres. Es una destrucción masiva, total, ¿verdad? De hecho, las palabras aquí, fuego y azufre, pues usted sabe de dónde viene el fuego y el azufre, ¿verdad? Del mismo infierno. Entonces, es algo infernal, como lo describo aquí, ¿no? Es una descripción del poder destructor de lo que está sucediendo ahí. Y en el versículo 18 menciona 3 plagas, estas cosas que salían de la boca de los caballos, fuego, humo y azufre, las menciona como 3 plagas, ¿no? Y estas son las que causan la muerte de los hombres, ¿ok? De los hombres. Recuerden, estamos en una tercera parte, no es toda la humanidad, ¿no? Entonces, una vez más, el énfasis aquí no es tanto en esto de, bueno, qué es el fuego, qué es el humo, qué es el azufre, qué es esto, qué aquello, cómo esto sucede. Es en el modo que se causa la muerte, ¿verdad? Perdón, es en la acción demoníaca, no es en el modo, en la acción demoníaca, ¿verdad? En lo que está sucediendo, ya sea de demonios o sea de ejércitos, ¿okay? Ahí es el énfasis, ahí es el enfoque, ¿okay? Una vez más, esto debe crear en nosotros un sentido de urgencia
de predicar el evangelio a los más posible. A lo mejor no vamos a ver esto nosotros, lo más seguro, no sé, ¿verdad? Pero en nuestra generación, a nosotros nos tocó vivir aquí en estos tiempos y al igual que las otras generaciones pasadas, tenemos que cumplir nuestra misión. Ellos tenían la misma urgencia, ¿verdad? Y mientras más prediquemos a Cristo, pues más oportunidad hay para que personas no pasen por este juicio destructivo, ¿no? Vemos que no habrá piedad ni misericordia, como expliqué durante este evento. Como no la hubo, los romanos no tuvieron misericordia de nadie. Mataron a todo el mundo ahí, a quien se encontraba en el camino. Mujeres, niños, ancianos, no importa. ¿Okay? Así que ese es el retrato que tenemos que ver. Ahora, algunos dicen que esto es una muerte espiritual. Eso es una alegoría, ¿no? Dice, no es una muerte física, es el espiritual. El humo es pues la ceguera que tiene el pecador, que no puede ver, no sé, el fuego, el corazón endurecido. Pues no se puede alegorizar esto, no es alegoría, porque Juan dice que le dieron muerte. Estas personas le dieron muerte, los mataron, ¿ok? Así que esas interpretaciones alegóricas yo creo que no tienen cabida aquí. Entonces, si son demonios, como expliqué, es este caos ¿verdad?, que describí. Puede comprender, mire, epidemias, enfermedad, catástrofes, conflictos entre seres humanos desesperados por comida, por agua, ¿verdad? Y las necesidades que escasean tremendamente. Vimos que iba a haber escasez de muchas cosas y el ser humano en escasez, con hambre, es capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces hay influencia demoníaca, puede haber influencia demoníaca sobre hombres y crear esta catástrofe, ¿no? Que para mí eso sería lo peor, ¿verdad? Ahora, versículo 19 nos dice, pues el poder de los caballos está en sus bocas. Y aquí añade algo interesante, y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan, ¿ok? Bueno, la palabra poder aquí en el griego denota autoridad, autoridad. Se le dio autoridad, ¿ok?, a estos demonios, ya sea que sean todos demonios o influencia sobre los hombres. Se le dio autoridad para influir a un ejército, para venir y atacar, ¿verdad? Se les da autoridad para ejecutar todas estas acciones. Ahora, las colas en forma de serpiente dañan. La palabra dañan es la misma que Juan utilizó en el versículo 10 de este mismo capítulo, de las langostas, que decían, tenían las colas semejantes a la de los escorpiones, con aguijones, y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Y esa palabra dañar ya habíamos visto en esta quinta trompeta, que era tormento, le causaban tormento, no los mataban. Ahora, ¿qué nos dice esto aquí? Los caballos matan, pero también dañan, ¿verdad? Dañan con sus colas. Bueno, pues el grado del juicio se incrementa, hermanos. El grado de juicio se incrementa, se pone peor la cosa, porque ahora atormentan, los hacen sufrir y los matan con todo y eso. O sea, es tormento y muerte, las dos cosas. Entonces aquí podemos llegar a otra conclusión, y es que los juicios de Dios se van intensificando. ¿Por qué? Porque es una advertencia, mis queridos hermanos. Por eso le expliqué al principio, yo no concibo, según veo el carácter de Dios en la Escritura y los patrones de juicio en la Escritura, que Dios no nos advierta más y más que se está acercando el tiempo, y lo puede hacer por medio de plagas, por medio de guerras, por medio... Y a través de la historia eso es lo que hemos visto. Lo vamos a ver aquí en unos minutos. Entonces, la intensificación de juicios, veámoslos como advertencia. Advertencia para la humanidad, arrepiéntanse que el tiempo está cerca. ¿Okay? Bueno, y aquí es que vamos a resumir todo esto, y es el mensaje principal.
yo creo que es el mensaje principal de estos versículos, quizás de todo este capítulo, de por qué están sucediendo estas cosas y qué podemos nosotros aprender de esto, ¿no? Y aquí vamos a ver la rebeldía natural del hombre, ¿okay? La rebeldía natural del hombre. Entonces el versículo 20 lee de la siguiente manera: y el resto de los hombres, los que no murieron, ¿verdad? Los que no murieron, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron. Ahí está la clave. De las obras de sus manos, para dejar de adorar, mire, a demonios y a los ídolos de oro y plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Lo vamos a explicar todo esto, hermanos. Versículo 21, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces aquí claramente vemos por qué Dios está mandando estas cosas. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Bueno, los que no se arrepintieron murieron, y los que quedaron, ¿se arrepintieron? No. Entonces con más urgencia debemos predicar el arrepentimiento, ¿no es así? Bueno, vamos a ver esto. Así que el mensaje principal de estos pasajes es que los hombres que pasaron y sobrevivieron esta tribulación no se arrepintieron. Ese es el mensaje principal. ¿Okay? Ahora, vamos a aplicar esto, por ejemplo, a Israel. Si aplicamos esto, como dije, que es probable, ¿okay? No lo descarto, al juicio decretado en el primer siglo, una destrucción masiva y total sobre el templo Jerusalén, ¿verdad? ¿Israel está arrepentido hoy en día? No, señor. Todavía están buscando al Mesías. Todavía están buscando al Mesías. Por eso es que yo creo que Israel va a jugar un papel importante en el plan profético, en el desarrollo del plan profético. Porque el Señor les va otra vez a venir a enjuiciarlos, digamos, a mandar advertencias para que se arrepientan, para que doblen rodillas, ¿ok? Ahí en Mateo 23, el Señor Jesucristo pues está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Tú no quisiste, Jerusalén. Inmediatamente después dice: ahora tu casa quedará desolada. No reconociste el tiempo de tu visitación. No reconociste al Mesías. Por eso quedará desolada tu casa. Y eso sucedió. Hasta hoy en día no hay templos, mis queridos hermanos. No hay templos, ¿verdad? Entonces, podemos aplicar esto a la historia. ¿Okay? Ahora, ¿y al resto de nosotros la podemos aplicar? Pues muy claro que sí. Porque después de la venida del Señor, su muerte, su resurrección, el nuevo pacto, el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo, ¿qué hemos visto a través de la historia? Pues guerras, rumores de guerras, pestes. Han habido unos eventos terribles, terribles para la humanidad a través de la historia. La famosa peste bubónica en Europa mató a 25% de la población. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto. Pues usted mire la historia y es juicio tras juicio, calamidad tras calamidad. ¿Y se ha arrepentido el hombre? ¿Usted cree que el hombre está más cerca de Dios hoy en día que lo que estaba antes? Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Ese es el retrato de aquí. No nos queremos arrepentir. Es la rebeldía natural, ¿verdad? Las plagas, mis queridos hermanos, ahí lo vemos siempre en la Escritura, habían sido en esos tiempos y seguirán siendo un llamamiento de Dios para el arrepentimiento o para convertirnos a Dios. Amén. Una vez más, vamos a observar el patrón de la historia de Israel, que lo podemos relacionar con esto muy claramente. Mira, aquí le doy unos cuantos. En el Éxodo, comienza ya desde el Éxodo, mis queridos hermanos.
Las famosas serpientes que el Señor tuvo que enviar por la rebeldía del pueblo. Después tuvo que enviarlo de nuevo 40 años porque no le creyeron al Señor que podían entrar a la tierra prometida. Juicio tras juicio tras juicio. ¿Okay? El libro de Jueces. Usted conoce el libro de Jueces, ¿verdad? Usted sabe el sub y baja que hay ahí. Ay, Señor, nos arrepentimos. Ok, los libró. Y después vuelven a hacer lo malo. Y después vuelve y se arrepiente. Y después vuelve a hacer lo malo. Esto es un patrón repetitivo en la historia de Israel. Finalmente, la invasión del reino del norte por los asirios, destrucción total. Nunca más volvieron el reino del norte, nunca más. La destrucción de Jerusalén en el año 70, y pocos conocen la expulsión de los judíos de Israel en el año 135. Hicieron otra rebelión y se hartó el emperador romano Adriano y dijo, fuera de aquí. Ahí es que se le cambia el nombre de Israel a Palestina, de ahí sale Palestina. ¿Okay? Entonces, vemos esto en la historia, mis queridos hermanos. ¿Okay? El hombre no se quiere arrepentir. Mire lo que dice Amós aquí. Amós está profetizando contra el reino del norte. Vienen los asirios, ¿ok? Y mire lo que dice el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Hubo hambre. Yo envié hambre. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Así que estas calamidades, estas cosas son señales para que el hombre se vuelva a Dios. Pero el hombre no se quiere volver a Dios. Ese es el problema. Y este quizás es el pasaje más, para mí, que describe lo que estoy tratando de explicar. ¿Qué es lo que es? Lo que ha sido ya, hermanos. ¿Y qué es lo que será? Lo que ya fue. No hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Eso es lo que dice el Eclesiastés. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Desde el principio del pecado, el hombre ha querido siempre hacer las cosas a su manera. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Querían conocer el bien y el mal, que significa querían determinar ellos mismos lo que es bueno y qué es malo. Y eso perdura hasta el día de hoy. Yo quiero vivir a mi manera. Yo quiero definir lo que es bueno para yo hacer lo que me dé la gana. Yo no quiero que Dios defina lo que es bueno ni lo que es malo. No quiero rendirle cuenta a Dios. ¿Okay? Desde el principio, desde la separación del hombre de Dios, ¿okay? El hombre está buscando su justicia propia, ¿verdad? Y no entiende que esta justicia propia, ninguna será aceptable ante Dios. Ninguna. No importa las obras que haga, no importa quién eres, quien sea, no hay ni uno bueno, ni uno solo. Amén. Así que todos somos pecadores, como la Escritura nos dice. Conocemos muy bien el pasaje de Romanos 3, pero usted sabe que Eclesiastés 7 también lo dice. Ahí se los doy, hermanos. Sean buenos verianos, estudien, escudriñen. ¿Okay? Y Job, capítulo 9, también lo dice. También lo dice. ¿Verdad? Esto no es nuevo. El que todos somos pecadores no es nuevo, no salió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, interesante que Pablo dice que estos hombres que no se arrepintieron continúan adorando demonios y en su idolatría. Ahora, ya hemos definido idolatría hasta la saciedad aquí. ¿Okay? Y es importante entender, todo lo que el hombre rinde pleitesía, me gustó mucho esa palabra y la puse ahí, y ocupa el lugar que Dios debe ocupar, es un ídolo. Todo lo que usted ponga donde Dios debe estar, Dios es el que nos da valor, significado, propósito e identidad. 4 cosas: valor, significado, propósito e identidad. Si usted busca esas 4 cosas fuera de Dios, es un idólatra. Si la busca en el dinero, en su familia, en su trabajo, en sus posesiones, en su éxito, sea lo que sea, es un idólatra. Eso lo entendemos nosotros hoy en día. Pero para la audiencia de Juan en este tiempo, ellos sabían lo que eran los ídolos. Y aquí el preterista, las personas que dicen que esto ya sucedió en el primer siglo, tienen un reto con este versículo, porque
los judíos no adoraban ídolos. Desde que regresaron del cautiverio, ellos aprendieron su lección muy bien. No adoraban ídolos de metal, ni lo que dice aquí, de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Ellos no hacían eso, pero estos hombres hacían eso. Entonces aquí hay un problemita para estas personas, pero no importa. Puede tener un significado simbólico, por ejemplo, donde los religiosos judíos, aunque no adoraban ídolos, adoraban su justicia propia, su religión, sus tradiciones, como el mismo Jesús se los dijo, ¿no? ¿Verdad? Rechazando al Mesías, tú no eres el Mesías, tú no eres, ¿verdad? Tú eres hijo del diablo, blasfemando contra el Señor. Pues en ese sentido quizás estaban adorando ídolos, ¿no? Bueno, sabemos que un ídolo nada es, 1 Corintios 10, ya esto lo estudiamos, ¿verdad? Y detrás de cada ídolo hay un demonio, por eso dice aquí, adorando a los demonios, ¿verdad? Y el versículo 21, para concluir, hermanos, está estrechamente vinculado al anterior. Todo es una misma idea, ¿ok? Les voy a explicar cómo fluye esto. Preste atención, por favor. Tenemos estos hombres no arrepentidos, ¿ok?, que siguen haciendo las cosas que no deben estar haciendo, idolatrando, viviendo como se les pegue la gana, ¿verdad? Y esto los lleva a hacer otras cosas. Vamos a ver este concepto, ¿ok? Así que el versículo 21 se vincula al 20, que trata de la adoración a ídolos. La adoración a ídolos, ya le expliqué, te va a causar un alejamiento de Dios, ¿no es así? Estás adorando a otra cosa y mientras más adores y te enfoques en esa otra cosa, más lejos está de Dios. ¿Estamos claros, verdad? Ahora, ¿qué causa, qué repercusión tiene en nuestras vidas el alejarnos de Dios? Bueno, pues la consecuencia de alejarnos de Dios es vivir más en la carne, ¿sí o no? ¿No dice eso la Escritura? Si alimentamos más la carne, no vivimos más en la carne. ¿Okay? Así que mientras idolatramos, nos vamos alejando de Dios, estamos cultivando frutos carnales y los frutos carnales nos hacen que tengamos menos amor al prójimo. Usted puede ver las obras de la carne, ahí la busca en Gálatas, ¿ok? Gálatas capítulo 5. Vea las obras de la carne, a ver si no refleja un menosprecio a su prójimo, ¿ok? Así es que mientras más nos alejamos de Dios, más obras de la carne, menos amor al prójimo. ¿Y qué causa menos amor al prójimo? ¿Verdad? Pues mire, aquí está, homicidios, ¿verdad? Hechicerías, echándole brujo a los otros, ¿no? Fornicación, robo, hurtos, y hay más que no menciona aquí. Todo esto es contra el prójimo. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se van a ver los tiempos finales? Pues exactamente como dice aquí, hermanos. Dice, al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No dice eso la Escritura? ¿Por qué? Porque se están alejando más y más de Dios. El hombre no se está acercando más a Dios, se está alejando más y más de Dios. Y eso es precisamente la descripción que estamos viendo aquí. ¿No dice el Señor Jesucristo como en los días de Noé? Pues vaya a Génesis 6, sea buen veriano, escudriñe, estudie qué pasaba en los días de Noé. Bueno, ni uno tenía pensamientos de bien, ni uno. Se casaban, bebían, vivían como se les pele la gana. Eso es una frase para describir, cada cual hacía lo que quería, ¿verdad? Nadie tenía ni un pensamiento de bien a favor de su prójimo. Así eran los días de Noé. Y el Señor dice, como los días de Noé, así vendrá la venida del hombre. Así que concluimos con esto, los hermanos de la alabanza pueden subir. Concluimos una vez más, escuche bien. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Lo mismo que ya fue. Y eso es lo que vemos aquí, mis queridos hermanos. Entonces, por eso les dije al principio, vamos a enfocarnos en este mensaje.
No tanto en las interpretaciones, si sucedió o no sucedió esto o aquello, sino ¿qué vemos aquí en la palabra de Dios? La paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el juicio de Dios. Y esto nos debe crear a nosotros un sentido de urgencia para predicar el evangelio a los más posibles. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta gran comisión. Porque urge. Hemos visto lo que viene y no es un buen retrato. Hemos visto los juicios de Dios en la Escritura. Hemos visto la oportunidad que Dios le da al hombre. Y hay millones de seres humanos, prójimos nuestros, que pueden ser salvos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, ayúdanos a cumplir la gran comisión. No queremos, Señor, al igual que tú, no queremos que nadie perezca, sino que los más posibles procedan al arrepentimiento, Señor. No queremos ver a nuestros familiares sujetos a este juicio. No queremos ver, Señor, a nadie, a ningún ser humano, siendo atormentado, Señor, para finalmente morir y ser condenado a un juicio eterno. Danos amor por nuestro prójimo, Señor. Capacítanos para hablar de ti. Capacítanos, Señor. Danos poder de tu Espíritu. Danos tú las palabras. Danos el amor, el denuedo y la pasión para predicar tu evangelio a lo más posible. Es lo que queremos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Ve tú delante de nosotros. Abre las puertas para nosotros. Y nosotros entraremos por ellas y nos esforzaremos para hacer la obra a la que tú nos llames, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, el honor siempre, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro único y suficiente Salvador Jesús. Y toda su iglesia dice, hermanos, amén. Queridos hermanos, vamos a ponernos de pie.